Bendiciones, hermanos. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sean con ustedes. Les habla la hermana María, una sierva del Señor Jesucristo. Esta es una llamada urgente para la iglesia de Dios. Salgan de la gran Babilonia. Yo me uno a este llamado que el Señor Jesucristo nos dejó en Apocalipsis 18:4, donde dice: sal de allí, pueblo mío, para que no seas partícipe de las plagas que vienen para la gran Babilonia. Babilonia quiere decir confusión, y dentro de la iglesia organizada hay mucha confusión. La gran Babilonia está formada por todas las iglesias denominacionales, la iglesia católica, las religiones. Es una misteriosa organización que ejerce una gran influencia por todo el planeta. Es un imperio político religioso mundial. En Apocalipsis 17:18 podemos ver que es una gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Para mí, eso es la gran ramera. Pero la gran ramera es seguida por las rameritas. Porque si hay una ramera grande, también hay rameritas y el Señor quiere que salgamos de allí. El Papa ha promovido este movimiento a través de los tiempos, el movimiento ecuménico, el diálogo interreligioso, y todo es un intento de formar una sola religión para prepararle el camino al anticristo. ¿Quiénes forman la iglesia organizada? La iglesia organizada está formada por todas las iglesias denominacionales que hoy en día son parte de los concilios y que le besan la mano al Papa de la Iglesia Católica. Por eso el Señor nos pide que salgamos de la gran Babilonia, que salgamos de la confusión, que busquemos la presencia de Él, que salgamos de ese sistema nicolaita que se ha infiltrado dentro de la iglesia cristiana. Es un sistema piramidal donde jamás podemos llegar a Dios porque tenemos que respetar la doctrina, la constitución que cada iglesia tiene. En cambio, la iglesia del Señor es algo diferente, es maravillosa. Su jerarquía está basada únicamente en la voluntad de Dios, nuestro Padre, y el Espíritu Santo es el que nos rige. No seguimos doctrinas de hombres, seguimos al Espíritu Santo. En cambio, dentro de la iglesia organizada hay muchas doctrinas, está el calvinismo y todas sus creencias, por ejemplo, la salvación asegurada, algo que contradice las escrituras, porque en la palabra dice que solamente el que persevera hasta el fin será salvo. Así dice en Mateo 24:13. También en Hebreos 6, del 4 al 6, nos dice que la gente que recibió el Espíritu Santo y después recayó, que es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Pablo también nos dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor en Filipenses 2:12, que tenemos que tener mucho cuidado de no regresar al lodo de donde hemos salido, de no ser como el perro o el puerco que vuelve a revolcarse en el lodo. Dentro de la iglesia organizada, a la gente, para poderlo dejar servir ahí, les exigen títulos académicos, pero de acuerdo con la palabra son ladrones, porque las ovejas tienen que entrar por la puerta y los títulos académicos no son puerta para llevar al cielo. Ellos preparan líderes para servirle al diablo, para entretener a la gente.
Los servidores de la iglesia deben ser llenos del Espíritu Santo y eso se recibe a través de la entrega y la obediencia a la ley de Dios, a, a seguir al Espíritu Santo. Él dejó 5 ministerios, es verdad, 5 ministerios para la edificación de la iglesia y cada uno debe de guiarnos a Dios. Entonces tenemos que seguir lo que dice la palabra, pero los ministerios de los que está hablando son unciones para para poder cumplir con nuestro llamado. No es para que aprovechemos y nos demos títulos y pidamos que la gente nos exalte y nos llame por nombres o nos pongan en un pedestal. No, en el libro de los Hechos, para poder servir a las mesas se pidieron 7 diáconos llenos del Espíritu Santo. En cambio, en la iglesia organizada con un título ya los dejan pararse en el púlpito y enseñarle a la gente. Eso es totalmente erróneo. Y hay un montón de doctrinas erróneas dentro de la iglesia organizada. Por ejemplo, el don de lenguas es un don del Espíritu Santo que Él le da solamente a quien el Espíritu Santo quiere dárselo. No toda la gente tiene el don de lenguas. El Señor, el Espíritu Santo reparte de acuerdo a su voluntad. Nosotros no podemos estar imitando borucos para demostrarle a la gente que somos llenos del Espíritu Santo, y eso se ve dentro de la iglesia pentecostal. Otros tipos de espíritus que se mueven dentro de la iglesia pentecostal son los espíritus de adivinación. Esos afectan a los líderes y a la congregación. Este tipo de espíritus obligan a la congregación a obedecer sus profecías y consejos. Se mueven a través del liderazgo de la iglesia o a través de personas con un gran poder de convencimiento. Nos dicen que cosas con las que si nosotros no probamos los espíritus caemos dentro de esa trampa. Pero la palabra es clara al decirnos que probemos los espíritus, que no creamos a todo lo que nos digan, porque los ministerios falsos fortalecen las manos de los que hacen el mal. Los falsos ministerios causan que las personas se descarríen y caigan en el error. Los falsos profetas están engañando a mucha gente en estos días, y la gente se va a la iglesia y dice, es que ahí se mueve mucho el Espíritu Santo. Lo que no saben que se mueven espíritus que no son santos, que los hacen creer que lo que está pasando allí viene de Dios, cuando en realidad no es, porque no hay transformación en la persona. Una persona que es llena del Espíritu Santo vive una vida en santidad. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las doctrinas que están dentro de la iglesia organizada. Otra doctrina peligrosa dentro de la iglesia organizada es la doctrina de la prosperidad. Allí exigen los diezmos bajo maldición para llenar sus bolsillos. Dar el diezmo pertenece a la época de la ley. En la era de la gracia ya no se diezma, sino que se ofrenda o se da de gracia. La ofrenda que se pedía en el Viejo Testamento era para el servicio de los santos pobres de la congregación, no era para los líderes. Y nosotros damos ofrendas del corazón porque Dios bendice al dador alegre. Dios no bendice al que da porque lo forzan. Es verdad, Abraham dio el diezmo a Melquisedec porque Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Y ahorita el sacerdocio fue quitado. Nosotros seremos reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo en el milenio. En este momento
El príncipe de este mundo es el diablo. Entonces nosotros no podemos estar reinando con él, porque estaríamos reinando con el diablo. Los hijos de Dios no nos involucramos, no estamos reinando, estamos viviendo en un mundo que nos desprecia. Estamos viviendo todo tipo de humillación. Los verdaderos siervos del Señor son personas sufridas, son personas que viven una vida en santidad, no se involucran en las cosas mundanas. Y eso es lo que Dios nos pide que hagamos. Por eso hay que tener mucho cuidado qué doctrinas escuchamos para no caer en el engaño. Yo les pido, hermanos, que recapacitemos para no ser partícipes con las obras infructuosas de las tinieblas. La gente hoy da porque espera que Dios les devuelva multiplicada. Y eso es una mentira, porque Dios bendice al que da sin esperar nada a cambio, porque estamos haciendo tesoros en el cielo, no aquí en la tierra. Hay otra doctrina también muy peligrosa dentro de la iglesia organizada. Esa doctrina es la del rapto antes de la tribulación. No nos engañemos, el Señor Jesús no viene hasta que no se manifieste el hijo de perdición, el que se sienta en la silla de Dios haciéndose pasar por Dios. Dice que no nos dejemos engañar, dicen en segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3, ni por carta, ni por nada, como si fuera nuestra, dice Pablo. Porque el día del Señor no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía, el hijo de perdición. Yo por eso les pido, hermanos, que lean la palabra de Dios, que pasen tiempo escudriñando las escrituras para no ser engañados, porque esa doctrina es diabólica. ¿Por qué es diabólica? Porque mucha gente se le va a hincar al anticristo cuando venga, porque les hicieron creer que primero venía Jesús, pero bien claro dice en Tesalonicenses 2, segunda de Tesalonicenses 2, que Jesús no viene hasta después de que haya venido el anticristo. No hay que caer en esa trampa del diablo. El diablo quiere que dobles tus rodillas ante él, porque la palabra de Dios dice que toda rodilla se doblará ante Jesús en su venida. Satanás ha logrado engañar a millones de personas a través de líderes corruptos que desconocen la verdad por tener la mente aturdida por la mentira en que viven. La mayoría de las iglesias denominacionales enseñan esta doctrina diabólica. Cuidado, hermanos, cuidado de no ser engañados. Solamente orando para no caer en tentación, para no ser engañados. Oren, hermanos, oren mucho. Y hay que ser como los cristianos de Berea, que todo lo comprobaban a la luz de la palabra. La Biblia nos dice que los santos sufren la gran tribulación hasta que Dios acorte esos días por amor a ellos. Muchos mueren en manos del anticristo, el cual les hace la guerra y los vence, según Mateo 24, 22, y también en Apocalipsis 12, 17 podemos ver eso. Hermanos, hay que estar atentos a la palabra del Señor. En este tiempo no hay que confiar en nadie, ni siquiera en nuestra sombra. Hay demasiado engaño. Miren, les recomiendo que lean esta parte en Mateo 24, del 29 al 32, dice que después de la tribulación de aquellos días, el sol y la luna se oscurecerán.
Después de eso aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y enviará a sus ángeles con voz de trompeta a juntar a sus escogidos de los cuatro rincones de la tierra para reunirse con ellos. ¿Se dan cuenta? Clarito dice aquí, después de la tribulación de aquellos días. Es claro allí, más claro, no canta un gallo. Entonces, ¿por qué nos dicen que va a suceder, que el rapto sucede antes de la tribulación? Porque no pueden entender la verdad. El Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento para que la luz de la verdad no les brille. Pero hermanos, estamos a tiempo, todavía podemos cambiar, todavía podemos cambiar el rumbo de nuestra vida. No es tarde todavía. Dice en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar las trompetas, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Se dan cuenta? Hasta al sonido de la final trompeta. Ahí es donde se consuma el misterio de Dios. Cuando Él viene, es el día grande y terrible del Señor que viene. En ese momento ocurre la primera resurrección, la resurrección de los muertos, la resurrección de los testigos del Señor que se levantan. Y después de ellos, los que han quedado vivos también. Hermanos, les exhorto a seguir la gran comisión que el Señor nos dejó. Él ha prometido ir con nosotros hasta el fin del mundo, siempre y cuando cumplamos con la gran comisión. En este tiempo no hay respeto, no hay temor para Dios. Él dijo, vayan por el mundo y hagan discípulos, enséñenles las cosas que yo les he enseñado y prometo estar con ustedes hasta el fin del mundo. Pero eso no pasa dentro de la iglesia organizada. Y como las ovejas siguen a su pastor, entonces se quedan también dentro de las cuatro paredes. Los pastores hoy en día solo les importa tener sus templos llenos de gente para satisfacer su ego personal. Organizan eventos para entretener a la gente dentro de las cuatro paredes. No los guían a obedecer el mandato que Jesús nos dejó. Y las personas, las ovejas, como son muy obedientes, se quedan tranquilas, rechazan las invitaciones a visitar a los enfermos o evangelizar porque tienen culto o porque tienen que ensayar en el coro. Pero los tibios serán vomitados y las iglesias están llenas de gente tibia calentando bancas. Eso es lo que está dentro de la iglesia organizada en este tiempo. Hermanos, no ignoremos el llamado del Señor. Hay que salir del engaño. Hay que salir de la gran Babilonia. Hay que salir para no contaminarnos con la levadura de los fariseos. Hay que ir a predicar el evangelio, que para eso nos llamó el Señor. Él nos dijo que fuéramos por el mundo predicando el evangelio. Él no nos dijo, vayan y siéntense en un lugar y calienten las bancas. Eso no nos dijo el Señor. La labor primordial y la razón de ser de la iglesia es la predicación del evangelio a todo el mundo. Cuando esa labor se concluya, vendrá el fin. Así como dice en Mateo 24:14. De este trabajo depende la salvación de las personas, la salvación de nuestras familias. Pero eso no significa que todo el que no nos escucha será salvo. Solo el que acepte a Jesús como su Salvador será salvo.
Pero ¿cómo aceptará si nadie se los presenta? ¿Cómo irán? Dice la palabra en Romanos 10. ¿Y cómo oirán si nadie les predica? El llamado ya lo tenemos, el mandato ya lo tenemos, ya nos llamó, ya nos mandó el Señor. Ahora solo tenemos que ir. Dice también en ese mismo capítulo 10, dichosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas del Señor. Hay que tener esos pies dichosos, hermanos. Hay que tener amor por las almas. Hay que tener temor de Dios, porque ese es el principio de la sabiduría. Si no tenemos temor, vamos a seguir haciendo nuestra voluntad y no la voluntad del Señor. Estamos en el tiempo de la Odisea. Es el tiempo de la iglesia tibia. Jesús le dice a la Odisea que es hora de despertar. Jesús dijo que si tienes oídos, que escuches y que salgas de la gran Babilonia, de la confusión que hay dentro de la iglesia organizada. Y yo les dejo con unas recomendaciones del Señor Jesucristo para ustedes, para la iglesia de la Odisea, donde estamos, donde está el pueblo de Dios ahora metido, de donde el Señor pide que salga. Dice, compra oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Arrepiéntete. Dice, soy muy celoso. Abre la puerta para cenar contigo. Prepárate para vencer y sentarte en el trono con Jesús. Hermanos, la palabra de Dios es clara. El Señor nos está mandando una última advertencia. No tiremos a la basura su llamado. Más nos valdría escuchar este llamado. No esperemos a que sea demasiado tarde, hermanos. Acuérdense que los tibios serán vomitados. Compremos oro refinado en fuego. Dios le está hablando a todos los que profesan ser hijos de Dios, a todos los que se llaman cristianos, pero no sienten el celo de Dios. A los que se congregan cada semana y adoran al Señor con su boca, pero con su corazón están lejos de Él. A su pueblo que está dentro de la gran Babilonia, le está pidiendo el Señor que salga de allí, porque allí lo están confundiendo. Allí los están tibiando. Acuérdense, el maestro no se hace dentro del aula, el maestro se hace en la práctica. No se les olvide, hermanos. No se les olvide que el Señor es la máxima autoridad, que Él es la verdad y que Él es el verdadero juez. Él les habla a los que se avergüenzan de compartir la palabra de Dios. Les habla a los que siguen doctrinas de hombres y obedecen al hombre antes que a Dios. Él les está hablando a los que no quieren salir de la zona de comodidad, que se arrepientan, que aún hay tiempo, que se enlisten en las filas de los soldados de Cristo, que hay mucho trabajo para hacer, que el tiempo de la venida del Señor se acerca y tenemos que estar preparados. Tenemos que ser purificados y no vamos a ser purificados
si estamos sentados, cómodos, si no nos importa obedecer el mandato del Señor, si no tenemos amor por las almas perdidas, no estaremos preparados. Y por muchas más razones el Señor nos pide que salgamos de la gran Babilonia, de la confusión, de la iglesia organizada que tiene muchas enseñanzas erróneas, que para poder hablar de todos me tendría que llevar toda la noche. Pero con esto que ya les he dicho es suficiente. Yo les dejo con este llamado del Señor de Apocalipsis 18:4. Sal de allí, pueblo mío. No seas partícipe de las plagas que vienen para la gran Babilonia. Arrepiéntete. Abre tu corazón. Invítame a cenar contigo. El Señor los ilumine y los guíe, hermanos.